Bueno, pues me da muchísimo gusto poder continuar con esta serie de este noticiero profético titulado acerca de Turquía, una de las naciones que sin ningún lugar a dudas, como ya lo hemos visto, y lo vamos a continuar corroborando, confirmando, demostrando, evidenciando a través de las Sagradas Escrituras, será una de las naciones más importantes, una de las naciones especiales se podría llamar, que van a estar relacionadas con el final gobierno del futuro personaje o dictador mundial llamado en la Biblia el Anticristo y con otros nombres también. Hemos visto de qué forma Turquía pues ha formado parte no solamente de los profetas del Antiguo Testamento, sino que también continúa desarrollándose su nombre y la evidencia tan grande que tiene, principalmente en la profecía de Ezequiel capítulo 38 y 39, que se conoce como Gog y Magog. Vamos a demostrar en esta ocasión y en este momento, en esta segunda parte de este noticiero tan importante, de qué forma Turquía forma parte del gobierno final del Anticristo. En Ezequiel 38 y 39 se forma una coalición de naciones que se puede definir o llamar como la Confederación del Mediterráneo. Una coalición de naciones casi todas musulmanas, el 95% de ellas. Y pues por algún tiempo se creyó que Gog, el famoso Gog, que es el líder que encabeza esta coalición o esta futura invasión que va a ser frustrada finalmente por la misma persona de Jesucristo cuando Él baje y destruye estos ejércitos en el Valle del Megido o en el valle que se encuentra cerca del Armagedón, que significa un monte, el monte de la matanza. Turquía va a figurar y es importante que nosotros recordemos también lo que actualmente está haciendo Turquía. Bueno, me adelanto rápidamente, ¿verdad? Estamos ahorita a finales del mes de agosto del año 2026 y hace una semana aproximadamente Turquía acaba de firmar un pacto que se llama el Pacto de la Meca. Escuchemos esto con mucha atención para que veamos de qué forma tan inusitada, tan sorprendente los profetas hebreos hace 2600 años pudieron profetizar acerca de las naciones que no existían hace 2600 años, que sin embargo actualmente son las protagonistas principales en el Medio Oriente. Y hace como una semana, como por el 15 de agosto, se firmó un tratado o lo que se llamó el Pacto de la Meca, donde vemos a Turquía uniéndose con Arabia Saudita y con Pakistán. Vean ustedes este triunvirato de esta trinidad satánica que está emergiendo, surgiendo en el Medio Oriente, y veamos las consecuencias y los resultados que se van a derivar de esta famosa alianza. Tenemos en primera a Turquía, que es el segundo ejército militar después de Estados Unidos más poderoso de la OTAN. Repito, Turquía es actualmente, estamos en el año 2026, en agosto de 2026, para no equivocarnos, es el segundo ejército militar más poderoso de la OTAN. La OTAN es la organización del Tratado de las Naciones del Atlántico del Norte, que se formó después de la Segunda Guerra Mundial para impedir que avanzara el comunismo sobre Europa. Entonces la OTAN se puede concluir diciendo que es el ejército de Europa. Muy bien, Arabia Saudita pues tiene todo el dinero del mundo, además que tiene petróleo, y Pakistán tiene todas las bombas nucleares que podríamos imaginarnos. Veamos otra vez estas naciones: Turquía con el ejército más poderoso del mundo, Arabia Saudita con una de las naciones más poderosas en el mundo en petróleo y en riquezas, y Pakistán, una nación con todas las bombas nucleares. Y en este pacto, al otro día que se firmó este pacto,
Pakistán hizo esta declaración, la pueden encontrar ustedes en Google, diciendo: vamos a reunirnos todas las naciones, o necesitamos reunirnos para poder pelear en contra de Israel. Imaginémonos nada más, acaban de firmar este pacto e inmediatamente entra a la mesa de discusiones la nación de Israel como el objetivo principal que tienen estas naciones para poder destruirlas. En otras palabras, este pacto que se establece por Turquía, por Arabia Saudita y por Pakistán, establece que cualquier nación, lo mismo que hace la OTAN en su artículo 5, que cualquier nación que se meta ahorita con Turquía, cualquier nación que trate de hacer algo contra Arabia Saudita o contra Pakistán, pues entran también todas las demás naciones. Esto es, sin embargo, una de las alineaciones más aceleradas que se han dado en el Medio Oriente, que están manifestando los protagonistas ya de la invasión que vamos a estudiar en Ezequiel capítulo 38. Vemos nosotros en primer lugar que en Ezequiel 38 se mencionan algunas naciones que van a figurar, que no existían, repito, hace 2600 años, pero que actualmente las podemos identificar por la región geográfica donde se encuentran. Veamos, por ejemplo, que dice el versículo 2, que se refiere a Gog como príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Dios le está ordenando a Ezequiel que esta profecía la dirija a estas naciones y posteriormente y directamente a Gog, que Gog es ni más ni menos la persona del anticristo. Muy bien. En algún tiempo, ¿verdad?, se comenzó a mencionar que pues realmente Mesec y Tubal eran las naciones de Rusia. Por un tiempo se barajó Mesec y Tubal como naciones que figuraban o que eran de Rusia, relacionándolas con Moscú o con Moscú y Tobolsk. El problema de esta interpretación es que se valen solamente del sonido similar de las palabras Meshek, pues suena a Moscú, y Tubal suena a Tobolsk. Entonces, imaginemos nada más que por el solo sonido, por lo que estas palabras suenan Meshek y Tubal, no, pues tiene que ser Moscú y tiene que ser Tobolsk. Sin embargo, Mesec y Tubal son mencionadas en el libro de Ezequiel también, capítulo 27, versículo 13. ¿Qué es lo que quiero establecer con esto? Demostrar que Mesec y Tubal no pertenecen a Rusia, como lo vamos a ver, sino que pertenecen a la nación de Turquía. Y con esto, demostrar que Turquía es la nación más importante que Dios realmente resalta en el capítulo 38 de Ezequiel como una de las naciones que serán aliadas al anticristo. Podríamos decir nosotros lo siguiente, o concretamente, Turquía va a ser el brazo derecho del anticristo e Irán el brazo izquierdo del anticristo. O sea, va a figurar más poderosamente en los últimos tiempos Turquía que Irán. Y recordemos que ya tenemos varios meses o años que cuando se inició el conflicto y la guerra entre Estados Unidos e Israel en contra de Irán, y que pues el mundo creyó que era la tercera guerra mundial, lo dijimos claramente en estos noticieros proféticos. Búscalos en YouTube, en Armando Alducin Ministries, y vas a encontrar claramente que estas profecías hemos podido darlas de acuerdo a la Biblia, sin ningún sensacionalismo, ni tampoco estar hablando antes de que sucedan. Por eso me tardo muchas veces en hacer la segunda parte de muchos noticieros, porque estoy esperando a que realmente el panorama sea un poco más claro, las reacciones que va a haber para poder realmente compaginarlas y relacionarlas con la palabra de Dios. Dijimos claramente, ¿verdad?, que Irán no iba a ser destruida, que Irán no iba a desaparecer.
porque en la Biblia está como Persia, en Ezequiel 38, que son las naciones que estamos estudiando, donde aparece también como Mesec y Tubal, y vamos a ver como Togarma y Gomer, Turquía, por lo que Irán no puede desaparecer, ni tampoco nunca, escuchemos esto, va a Estados Unidos, ni tampoco Israel, a poner una bomba atómica en Irán. Porque de acuerdo a la Biblia, Irán aparece, insisto, enfatizo, que así lo dice la Biblia, como una de las naciones principales del anticristo, por lo cual tiene que sobrevivir. Y lo mismo pasa con Turquía. Así que con este respaldo, ¿verdad? Con esta forma de establecer la palabra de Dios, podemos hablar con autoridad y podemos hablar con seguridad, porque así lo dice la Biblia y así se tiene que cumplir. Por ejemplo, en Ezequiel 32, versículo que estamos aquí hablando anteriormente, es una profecía que se hace sobre Tiro, para que podamos nosotros encontrar claramente que no se puede relacionar con tampoco Tobolsk ni tampoco con Moscú. Dice en Ezequiel 27, versículo 13, Javán y Tubal y Mesec, comerciantes también contigo con hombres y con utensilios de bronce, comerciaban en sus ferias. Si notamos nosotros en el versículo 2 del capítulo 27, o sea, nos ubicamos dentro del contexto dentro del cual se están ubicando estas naciones, se está mencionando en 27, versículo 2, tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro. Entonces estamos hablando que Tiro estaba teniendo relaciones comerciales en el versículo 13 con Javán, Tubal y Mesec, comerciantes también contigo, hombres y utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Esto nos habla claramente que, por lo que es dudoso que el Antiguo Testamento comerciara, ¿verdad?, Rusia con gente tan lejana del norte como Moscú y como Tobolsk. Entonces, si ya vemos que Mesec y Tubal tenían relaciones comerciales con Tiro, es imposible que haya sido Rusia la que comerciara tan lejanamente con una nación como Rusia que se encuentra de Israel. Y Mesec, ¿verdad?, estaba localizada cerca de Frigia, en el Asia central y en el Asia menor, y Tubal en el Asia oriental menor. En otras palabras, estas regiones geográficas, Mesec y Tubal, no pertenecen de ninguna manera a Rusia, ni nunca han pertenecido, porque ahí es donde se encuentra actualmente, en esta zona geográfica del Asia Central y del Asia Menor, Turquía, la nación de Turquía. Actualmente esta región es predominantemente de carácter islámico. Y vemos también nosotros de qué forma, ¿verdad?, pues Magog, que ya también lo hemos visto anteriormente, el historiador romano Josefo escribió, Magog, abro comillas, fundó a los magogitas, a quienes los griegos llamaron escitas, y los descendientes de Magog, que es la tierra donde se ubica la mayor parte de las naciones de la profecía de Ezequiel 38, vemos nosotros que son las naciones que actualmente ocupan Kazajistán, Kirguistán, Uzbekistán, Turkmenistán y Tayikistán, y posiblemente parte del norte como Afganistán y también Pakistán. Actualmente, insisto, todas estas naciones están actualmente ocupadas por la religión islámica. Ahora veamos otra nación. Vamos a Ezequiel capítulo 38 y veamos otra nación que se menciona claramente como Persia. En el versículo 5, Ezequiel 38, versículo 5. Persia, pongamos atención a estas naciones, Cus y Fut, todos ellos con escudo y con yelmo. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos pueblos contigo.
Muy bien. Vamos a identificar a Persia, que no hay ningún problema para poder realmente saber quién es. En 1935 del siglo pasado, Persia cambió el nombre a la República de Irán. En 1979 cambió otra vez el nombre cuando los ayatolas, ¿verdad?, que son los líderes religiosos, convirtieron la República de Irán en una teocracia. En 1979, cuando sacaron a la familia del Shah de Irán, los desbancaron, les quitaron el poder y se quedaron en manos la nación de Irán y la hicieron una teocracia. ¿Qué cosa es una teocracia? Es un gobierno donde está funcionando principalmente con la influencia de una religión, en este caso, pues de la religión islámica de los chiitas, porque los ayatolas Khomeini, que ya murió, ¿verdad?, eran personas religiosas, y entonces el gobierno civil lo hicieron a un lado, como está pasando en el Líbano. En el Líbano el gobierno civil está de adorno, gobierna el grupo terrorista de Hezbollah. En Gaza, en la Franja de Gaza, el gobierno de Mahmoud Abbas, el gobierno civil está de adorno. ¿Quién gobierna? Los terroristas. En Yemen, la península arábica, al final de la península arábica, es una nación donde no gobierna, no hay gobierno civil, es un gobierno de terroristas que son los hutis. Entonces, todas estas teocracias son las que han tratado de poder apoderarse del Medio Oriente. Entonces, Irán está identificada claramente en la Biblia desde hace 2600 años en el Antiguo Testamento con el nombre de Persia. Pero veamos ahora que dice que aunque la Cus de tiempos de Ezequiel se encontraba al norte occidental de lo que es actualmente la nación de Etiopía, que se encuentra junto al Mar Rojo y abajo de Egipto, en tu mapa lo puedes tú localizar. Esta región podría incluir entonces Etiopía actual y Sudán, porque también en Génesis capítulo 10, versículos 2 y 3, aparecen Cus y Esteifut como descendientes de uno de los hijos de Noé, que fue Cam, que fue el que fundó el continente africano. Si tenemos ya un mapa claramente, podemos ver que está Turquía, está Armenia, está Kirguistán, Uzbekistán, Kirguistán y las naciones que están casi al sur de Mongolia o de Rusia, y tenemos abajo, tenemos a Turquía, y tenemos estas naciones en el norte de África, que también están Etiopía, que también está Libia, y que puede ser también Sudán junto al Mar Rojo, que son las naciones que la Biblia profetizó hace 2600 años, que van a rodear a Israel. Y acordémonos que estas naciones no son árabes. El primer círculo que rodea a Israel son naciones árabes, como Egipto, Jordania, Siria, y las naciones que están más cerca tratando de poder conquistar a Israel. Pero el siguiente círculo que va a formarse bíblicamente y que culminará con la Tercera Guerra Mundial en Israel es el círculo de naciones islámicas que están detrás del círculo de los árabes ahí en el Medio Oriente. Esto es increíble porque vemos de qué forma el Islam está cobrando un factor sobresaliente, está cobrando una importancia, ocupando todos los encabezados de los periódicos, de las revistas, de videos en el mundo, de noticieros, y de qué forma está, por ejemplo, en Nueva York, ¿verdad? Ya la policía, sabemos que en Nueva York el alcalde es Mandami, que es musulmán, que es del Islam. Pues ahora ya la policía, escuchen esto, la policía de Nueva York está ya tomando púlpitos en la calle, ordenados por Mandami, el alcalde, para que las mujeres en Nueva York se pongan la burka, ¿verdad? Y se te puedan también tapar la cabeza. O sea, están tratando, avanzando a una velocidad impresionante. Los 80,000 islámicos o musulmanes que salieron de Marruecos
por el estrecho de Gibraltar hacia España. Es impresionante, 80,000 refugiados que están tratando de invadir Europa por todos lados, desde Grecia, de Siria, de Irak, ahora por Marruecos, tratando de entrar a Europa para poder debilitar las naciones. O sea, es impresionante. En México también, por Chetumal y por Chiapas, hay una invasión impresionante de musulmanes. Hace poco tuvieron una reunión en Costa Rica, en Centroamérica, pues personajes o políticos de Qatar, de países árabes, que nos preguntamos qué están haciendo. O sea, están tratando de contrarrestar, ¿verdad?, el flujo que va a haber ahorita de judíos en Argentina, porque el presidente Milei casi dio toda la Patagonia para que fundaran ahí cabañas y refugiados los judíos que los quiere proteger de las próximas guerras. Entonces, el mundo está continuamente manifestando ya dolores de parto. Nos encontramos casi como un mundo a la orilla de un caos, como un hoyo express que está a punto de explotar, pero principalmente por la presencia y la influencia de la nación de Turquía. Pero vayamos ahora a algo mucho más importante que nos va a fundir ahora sí que nuestras células cerebrales, para que podamos encontrar nosotros la importancia de Turquía que Jesucristo mismo le dio en el capítulo 2 del Apocalipsis. Y veamos ahora el capítulo 13, de qué forma en una de las cartas del Apocalipsis Jesucristo le da a Turquía y la califica como el mismo trono de Satanás. Escuchemos esto, por favor, en Apocalipsis 2, versículo 11 y 12. El que tiene oído, es Jesucristo hablando, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Pérgamo se encuentra en Turquía. Bueno, realmente casi las 7 iglesias que se mencionan en Apocalipsis 2 y Apocalipsis capítulo 3 se encontraban todas en la zona geográfica precisamente de Turquía. Qué ironía, ¿verdad? Y ahí mismo en Pérgamo, en una zona geográfica de Turquía, Jesucristo le llama donde tiene el trono Satanás, donde está el trono de Satanás. Cristo ubica el trono de Satanás hace 2000 años en la región geográfica que encuentra actualmente la nación de Turquía. Pero veamos algo mucho más interesante para que podamos nosotros descubrir qué es este trono que Cristo le llama que era posesión satánica, porque en sentido realmente así fue. Esta descripción del trono de Satanás se refiere a una magnífica estatua gigantesca asentada en una colina alta de la ciudad de Pérgamo. O sea, hace 2000 años había una estatua gigantesca ahí en una de las colinas de Pérgamo que los griegos edificaron con sus templos dedicados al dios Zeus, al dios griego Zeus en el siglo II antes de Jesucristo. Es muy interesante, ¿verdad?, que los griegos adoraban pues varios dioses, como lo sabemos, pero miraban al Zeus especialmente como el dios del cielo y del trueno y como rey de todas las demás deidades celestiales o astrales. Los griegos adoraban a estos dioses y más tarde los romanos también, porque la cultura romana absorbió las tradiciones, la cultura, el idioma griego, etcétera, etcétera, las costumbres griegas. Comenzaron a adorar también a Zeus, pero ahora bajo el nombre de Júpiter, del planeta. Los romanos lo adoraban como el nombre de Júpiter. Existe actualmente
suficiente evidencia para ver que Alá, el Dios de los musulmanes, es la contraparte clara árabe de Baal, de Sin, de Zeus o de Júpiter. Así que esto no es coincidencia alguna. Muy bien. En tiempos preislámicos, la adoración a Alá, así como la adoración a Baal, ambas eran religiones astrales, y antes de que surgiera Mahoma, en el siglo VI, para fundar el famoso Islam, la religión del Islam, y derivada de los musulmanes, que son los chiitas y los sunnis, tenían cantidad de dioses. Entonces, Mahoma fue el que trajo la conversión, ¿verdad?, de todos estos dioses en un solo Dios que le llamó Alá. Y entonces comenzaron a dejar ya de adorar la luna y las estrellas. Pero observamos que Jesús no se refiere al altar de Pérgamo como el trono de Zeus, sino como el reino de Satanás. Por lo que podemos asumir que Jesús lo hizo con una razón clara, mientras que varios de los imperios o bestias del Antiguo Testamento adoraban varios dioses bajo diferentes nombres. Jesús se refiere directamente y actualmente a Zeus, que era el dios principal del imperio que gobernaba como Satanás. Entonces ya podemos saber claramente por qué Jesús le llama que era el trono de Satanás Pérgamo o Turquía. Ahora, Zeus realmente era un disfraz de Satanás, ¿verdad?, con una toga griega, así lo personificaban, y este punto es crucial si queremos comprender la naturaleza de la obra de Satanás en los últimos días que estamos nosotros actualmente viviendo. Y hemos identificado el resurgimiento del imperio islámico como el penúltimo imperio de la historia, y también podemos identificar a Alá con el símbolo de Satanás. Pero ahora no solamente Jesús compara a Zeus con Júpiter y con Satanás, sino que también declara que es el trono mismo. O sea, Jesús está refiriéndose que había un asentamiento espiritual ahí en la nación de Turquía, en la región de Pérgamo, donde cuando habla de un trono, estamos hablando de un rey. Y un rey tiene súbditos, un rey tiene autoridad, un rey tiene influencia. Y aquí vemos entonces que era la base espiritual, principalmente, geográficamente, en Turquía, la nación que actualmente se mantiene en el mismo territorio, y hasta el siglo XIX, este gran trono permaneció en Turquía y también fue localización o lugar del Imperio Otomano Turco. Hasta el siglo XIX, desde el tiempo de Cristo, este trono de Satanás permaneció en Turquía. Escuchemos esto con mucho cuidado para que veamos cómo ha cambiado desde el siglo I, donde Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hasta el siglo XIX. Durante 19 siglos, ahí quedó el trono de Satanás en Turquía. Pero veamos algo sorprendente que sucedió en el tiempo del nazismo en el siglo XX. Escuchemos esto con cuidado, es sorprendente. En dos campañas que ha habido, desde 1879, el trono de Satanás o el altar de Pérgamo, como es llamado actualmente, fue desenterrado por un grupo de arqueólogos alemanes. O sea, en 1979 el trono de Satanás fue desenterrado por un grupo de arqueólogos alemanes, y el altar que permanecía en Pérgamo fue embarcado lejos de su lugar original y del Imperio Otomano y reconstruido en el Museo de Pérgamo en Berlín en el año 19. Veamos que no es coincidencia cuando entró Hitler la importancia que le dio a este trono que estaba en Turquía y que fue trasladado a Berlín en el siglo XIX. En 1934,
por eso estoy leyendo bastante de esta historia. Adolfo Hitler se convierte pues en el dictador de Alemania y ordena una construcción de un púlpito, o sea, de una tribuna, donde ustedes en las películas lo han visto a Hitler que subía y desde ahí lanzaba sus mensajes, sus prédicas a millones de personas. Y ordena que le construyan en el campo Zeppelin de Nuremberg, específicamente el altar de Satanás, o una copia exactamente del trono de Zeus, ahí mismo, para que formara parte la plataforma desde donde él iba a dirigirse al pueblo alemán. No cabe duda que se han escrito pues miles de libros detallando la profunda naturaleza ocultista del régimen de los nazis. Muy bien, el arquitecto nazi Alberto Speer usó el altar de Pérgamo de Turquía como un modelo para este púlpito. Él fue el que lo construyó y fue colocado en medio de la réplica del altar de Pérgamo. A la luz de su espíritu antisemita, podemos concluir que Hitler se las ingenió para que el espíritu satánico que estuvo en Pérgamo estuviera presente donde quiera que él predicara. Preguntémonos, ¿qué relación había entonces? Aquí está en Pérgamo, en tiempos de Cristo, el trono de Satanás en Turquía. Pasan casi 2000 años hasta la Segunda Guerra Mundial y Hitler se interesa en ese altar. Manda a un arquitecto y arqueólogo, Alberto Speer, que le haga una réplica de esta estatua de Zeus para que la hagan ahí mismo, ahí en Alemania, en Berlín, y forme parte de la plataforma donde Hitler quería exponer sus prédicas o sus conferencias. Vemos pues una grandísima asociación satánica entre el nazismo y el satanismo, el ocultismo, ¿verdad? Porque pues casi todos los generales de Hitler estaban relacionados con el ocultismo, con la brujería, etcétera, etcétera. Y vemos entonces finalmente que lo que es interesante de todo esto es que en marzo, ya desde 2006, ya en el siglo XXI, marzo del 2006, la nación de Turquía, esto es el punto principal de esta asociación. En 2006, Turquía, después de fracasar de convencer a Alemania que regresaran al altar, o sea, en 2006 el presidente Erdogan le dijo ya a los alemanes, regrésenos al altar porque es de nosotros. Decidieron construir una réplica perfecta para este antiguo altar en la misma colina antigua de Bergama, o sea, el antiguo lugar de Pérgamo. Esto nos hace pensar, ¿verdad?, de una forma indubitable, que si el mismo espíritu antisemita oscuro que parece haber seguido al antiguo altar satánico Alemania, ahora le hayan dado o hayan vuelto a darle la bienvenida al altar de Satanás o al trono de Satanás en Turquía. Examinemos a la moderna nación de Turquía para ver si hace juego con otros requerimientos políticos y militares para ser calificada como una de las naciones líderes del futuro gobierno del anticristo. Rápidamente, veamos la posición política y estratégica de Turquía para terminar y culminar y confirmar por qué la Biblia hace 2600 años pone a Turquía, a Irán, como las naciones principales, la mano derecha y la mano izquierda del futuro gobierno del anticristo. Turquía, cultural y geográficamente, está situada entre el oriente y el occidente. Es la única nación en el mundo que está en medio de dos hemisferios, del hemisferio occidental y del hemisferio oriental. Número 2, cultural y geográficamente está situada también en el Medio Oriente y Europa. Está entre Europa y el Medio Oriente, y por eso que se encuentra a la mitad completamente tanto de Europa como del Medio Oriente. Políticamente
está situada entre Israel y el mundo musulmán, y política y religiosamente está situada entre naciones moderadas islámicas e islámicas radicales. Turquía ingresa a la OTAN, que es el ejército de Europa, en 1952 junto con Grecia, y fue admitida durante la Guerra Fría debido a su ubicación, porque a la OTAN le convenía la ubicación estratégica que tiene Turquía. La admitieron inmediatamente en el ejército de Europa. Y Asia y el Medio Oriente. Actualmente posee el segundo más grande ejército, como ya lo vimos, de la OTAN, después de Estados Unidos, y sigue siendo un aliado clave para todos sus aliados en los estrechos del Bósforo y los Dardanelos, que conectan el Mar Negro con el Mar Mediterráneo. La OTAN fue fundada en 1949, actualmente cuenta casi con 32 miembros, y Turquía ha permanecido en la OTAN casi 74 años. Quiero terminar con esto. Si ahorita Turquía pertenece a la OTAN, junto con las naciones de Europa, Estados Unidos también pertenecía a la OTAN, ya está casi saliendo de Estados Unidos, ya no quiere saber nada de la OTAN en Estados Unidos, y ahorita Turquía funda un pacto con Arabia Saudita, con Turquía y con Pakistán, para formar otro grupo casi como la OTAN. Bueno, pues si Turquía va a formar parte del gobierno del anticristo, lógicamente se tiene que salir de la OTAN europea. Y esto lo vamos a ver con el tiempo, esto lo dice la Biblia, yo no soy ningún profeta, yo estoy diciendo lo que dice la Biblia, que Turquía tiene que salirse de la OTAN, porque si va a formar parte del gobierno del anticristo, no puede permanecer dentro del ejército de Europa tampoco. Y además Turquía, igual que Irán, creen en la venida del Mahdi, o sea, el famoso líder, el famoso Mesías, que va a venir a gobernar el mundo entero y tiene que resurgir a través de una conflagración o de una guerra mundial. Y esta es la razón por la cual ahorita está incendiándose, ¿verdad?, el Medio Oriente. Como última noticia les digo, Trump, el presidente de Estados Unidos, ya sacó sus soldados de Irak, sacó sus soldados de Siria, donde está al-Jolani, que es un líder puesto por Turquía. Cuando dio el golpe de Estado, Jolani, que era excomandante de ISIS en Siria para sacar al presidente Assad, pues lo fue respaldado y fue financiado por Turquía. Entonces todo el norte, ¿verdad?, de Siria está completamente gobernada por Turquía actualmente. Entonces vemos el avance tan tremendo y la influencia que tiene tan grande el presidente Erdogan, actual presidente de Turquía, en el mundo islámico. Él es el segundo hombre, después de un hombre que se llamó Ahmadinejad, expresidente de Irán, que en el Foro de las Naciones Unidas en Nueva York juró públicamente exterminar, en el Foro de las Naciones Unidas, juró exterminar la nación de Israel. Él ya murió, Ahmadinejad, pero Erdogan es la segunda persona y la segunda nación en el mundo que públicamente, después de Irán, ha jurado exterminar a la nación de Israel. Qué coincidencia que la Biblia pueda, hace 2600 años, presentarnos este panorama impresionante, increíble, evidenciando su inspiración sobrenatural. Tenemos en la Biblia la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como una luz que brilla en medio de tantas tinieblas. Qué maravilloso que podamos tener esta guía, que es una guía guiada principalmente por el Espíritu de Dios, que nos muestra no para asustarnos, esto es para que tengamos confianza, que mientras más oscuros se ponen las situaciones en el mundo, más cerca nos encontramos de la segunda venida de Jesucristo. Repito, Estados Unidos está abandonando Irak, Siria, el Medio Oriente. El Medio Oriente se está quedando completamente solo en manos de quién creemos. Bueno, pues claro que del Islam, ¿verdad? Porque el Medio Oriente va a ser el sitio donde comenzó el mundo
y va a ser el territorio geográfico donde terminará la Tercera Guerra Mundial. Trump se está ocupando ya más del continente americano, ya quiere ocuparse más de Cuba, Venezuela, México, etcétera, etcétera, y está dejando el Medio Oriente. China pues, ya hizo un trato con Trump para que lo dejen pasar por el estrecho de Hormuz y para que ahorita se está arreglando esas cosas y para que pueda quedarse con la isla de Taiwán, que es la isla de los chips, la fabricación de los chips. Así que vienen todos los tratos políticos actualmente, donde los presidentes de China, de Rusia, los iraníes son los únicos que no quieren ni van a nunca cumplir ningún trato, están asustando a los mismos naciones árabes para que haya hecho un pacto Arabia Saudita con Turquía y con Pakistán en contra de cualquier nación que los ataque. Así que estamos en un mundo completamente revuelto, pero a la luz de la Biblia sabemos claramente a dónde nos vamos a dirigir. Si tú eres un creyente, si tú has hecho de Jesucristo tu Señor y tu Salvador y has creído que en esa cruz Él pagó por tus pecados y que a los 3 días resucitó de entre los muertos, tienes la garantía de la vida eterna. Tú tienes que tener una paz que sobrepasa el entendimiento. Como dice el profeta Isaías, tú guardarás en completa paz a todos aquellos que perseveran en tus pensamientos. Así que mientras más pensamos en Dios y más pensamos en la palabra, más viene a nuestro corazón la paz, más la seguridad y nunca perderemos la brújula para saber claramente y decir como dijo Pablo, el apóstol, antes de morir, yo sé en quién he creído y sé que también es fiel para guardar mi depósito y para todos aquellos que aman su venida. ¿Estás esperando la venida de Jesucristo en el rapto de la iglesia? Si lo estás haciendo, dichoso seas, porque esta promesa es real y muy pronto, más rápido de lo que nos esperamos, estaremos con Él en el cielo. Que Dios te bendiga y nos vemos allá arriba muy pronto. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto a todos ustedes que están siendo informados acerca de nuestra organización Vida Nueva para el Mundo, pues que ya tenemos 48 años de estar proclamando el Evangelio de la gracia de Dios a las naciones. Somos una organización cristiana dedicada completamente a la predicación del Evangelio de Jesucristo, a ser discípulos y a tener misioneros en el mundo, en las partes o los países que Dios nos muestre que se necesita la palabra de Dios, que ahorita verdaderamente es una necesidad mundial. Le damos gracias a Dios porque a través de estos 48 años Él ha provisto, y claro que la provisión de Dios es a través de los miembros de las iglesias. Le damos gracias a Dios que hasta este momento no tenemos, para la información de ustedes, ninguna propiedad, ningún edificio que sea de nosotros de Vida Nueva. Nos reunimos en hoteles, en construcciones, en bodegas que rentamos, pero hasta ahorita hemos usado los recursos que Dios nos ha dado para poder sostener más de 90 familias, misioneros, y que podamos continuar levantando más pastores para poder levantar más iglesias. Gracias a Dios que ahorita ya estamos en más de 58 países a través de la televisión enlace y de otros medios de comunicación, a través de radio, en Guatemala, cantidad de radiofusoras, estamos más de 65 radiofusoras a nivel mundial. Así que les agradecemos a ustedes las ofrendas, les agradecemos a ustedes que puedan ayudarnos a continuar con este ministerio, que tratamos de hacerlo abiertamente y honestamente para que podamos continuar cumpliendo la misión de la Biblia, de predicar el Evangelio a todas las naciones. Que Dios les bendiga y que Dios pueda realmente recompensar cada cosa que tú hagas para la causa de Jesucristo. Amén.